Los diseños de Giger son un lugar extraño al que asomarse. Todo respira un aire siniestro, mecánico, sexual y violento, con conceptos familiares que acaban resultando extraños, pero aún así tremendamente cercanos. Una mente con una maestría poco usual en la utilización del aerógrafo para la creación de la mayoría de sus obras. Un nacimiento subconsciente biomecánico y perverso que toca temas tan delicados como atrayentes. Todo es extrañamente humano en forma, pero perverso en intenciones y con una aura mística, con interpretaciones que van desde violaciones a críticas a la superpoblación o a la utilización de armas atómicas con la consecuente destrucción de todo lo que conocemos, incluyendo lo que nos hace propiamente humanos, para bien o para mal. La obra de Giger tiene influencias variadas que van desde Dalí a Francis Bacon, pasando por otros como Goya o El Bosco, pero tienen impresa su propia personalidad, la de un subconsciente inexplorado donde lo orgánico y la maquinaria más enrevesada se funden para dar paso a seres y conceptos que pueden llegar a estremecerte, tanto por lo extraño de sus formas y posiciones, como por la gran carga sexual que muestran sin ningún pudor, naturalizando lo tabú y acercándonos a un infierno recién salido de una mente inquieta. Podríamos hablar de su obra durante largo tiempo, tratando de interpretar cada una de sus ilustraciones y diseños, llegando a conclusiones que están lejos de la belleza convencional, que encuentran su lugar en el dolor, en lo macabro, en inquietudes sexuales extrañas y en una mecanización que deshumaniza cualquier rastro de afabilidad que quede en una mirada. Me gustaría centrarme en hablar de la serie de obras Necronom, centradas e inspiradas en el Necronomicon de Lovecraft. Es habitual en las obras de Giger encontrar sus principales influencias literarias a la hora de crear los mundos en los que nos sumerge. En esta ocasión podremos observar también el nacimiento, aún por descubrir, de una de las criaturas más míticas y terroríficas de la historia del cine, Alien. Y es que en su mayor parte de aquí nace el diseño de la criatura, los primeros esbozos del miedo que nos haría temblar durante unas cuantas películas. Un ser de forma humanoide, con el cráneo alargado en una forma fálica, de dientes afilados, delgadez y conexiones biomecánicas bajo una piel translúcida que recorren su cuerpo. En esta ocasión también unos grandes ojos como los de una mosca, que en su rediseño para la película serían eliminados por un motivo que más tarde explicaré. El aspecto de un baile entre la estética surrealista, fantástica de ciencia ficción, la personificación de los miedos y la sexualización de los mismos. Por supuesto, hay una historia de lo más curiosa que llevaría a su director Ridley Scott y a su guionista Dan O'Bannon a descubrir y enamorarse de los diseños de Giger. Todo empezó en 1973 con un proyecto de adaptación cinematográfica de la novela Dune, escrita por Frank Herbert, proyecto que iba a estar dirigido por Alejandro Jodorowsky y producida por Arthur P. Jacobs, que iba a contar con la participación entre otros de Dalí, Orson Welles y Mick Jagger como elenco protagonista, además de querer contar con Pink Floyd para su banda sonora. Para el decorado y el diseño de personajes se iba a contar entre otros con el propio Giger, que fue recomendado a Jodorowsky por Salvador Dalí. El proyecto era tremendamente complejo. El guión de Jodorowsky estimaba unas 14 horas de metraje, se había tomado unas cuantas libertades creativas y de adaptación que contaban con el beneplácito de Herbert, y era necesaria una producción titánica, tanto a nivel presupuestario como de recursos. Tanto es así que de un presupuesto de 9,5 millones de dólares se habían gastado 2 solamente en la preproducción de la cinta. Por supuesto, la película tuvo que ser cancelada, y los derechos expiraron hasta que Dino De Laurentiis los compró en 1982, dando como resultado la película que dirigió David Lynch en 1984, con un presupuesto superior al de la idea original de Jodorowsky, bastante distante en concepto a la de Lynch. Tras este proyecto fallido, Dan O'Bannon, que había quedado prendado de los diseños de Giger para Dune, los cuales logró recuperar, convenció a Ridley Scott de que Giger era el adecuado para diseñar la criatura que era necesaria para su proyecto Alien. Tras observar su serie Necronom, sobre todo las láminas 2 y 4, el propio Scott descubrió que la criatura que necesitaban ya había sido creada. Así Giger pasó a formar parte activa en los diseños de la criatura de la película y todo su ciclo vital: huevos, abrazacaras, Baby Alien y el alien adulto, los escenarios exteriores del planeta, el Space Jockey y todo el escenario que lo rodeaba. Tras sufrir algunos cambios en la idea original y rediseño de Giger para Alien, ya que el aspecto original era extremadamente sexualizado para lo que buscaban, su criatura estaba lista. Pero antes de centrarnos en él, hablemos de su ciclo vital y su creación. Planteado inicialmente en esta película como un ente autosuficiente en cierto modo en su ciclo reproductivo, toma su origen en un huevo que inicialmente iba a tener una apertura en forma de vagina, que Scott rechazó y decidió cambiar por una apertura en 4 como la de los pétalos de una flor, haciéndolo parecer todavía más externo a nuestro mundo. De ahí nacería el abrazacaras o facehugger, el cual tiene una forma insectoide con cierto parecido a una mano, una larga cola y una abertura de la que saldría el tubo inseminador,
introducido por la boca de la víctima, siempre necesaria para el nacimiento del alien, mientras que la cola se enrolla en el cuello para inducir a un suave coma y facilitar el proceso. Una vez terminado este, el abrazacaras muere y el embrión de alien queda alojado en el pecho del huésped, el cual podrá hacer vida normal por un corto periodo de tiempo. El tiempo de incubación de la criatura es realmente corto y mezcla su ADN con el ADN del huésped, adquiriendo algunas de sus características principales, en este caso la forma humanoide. Su nacimiento se produce atravesando el pecho del huésped y acabando con su vida. A partir de aquí deberá mudar de piel y completar su crecimiento para convertirse en un xenomorfo adulto. Su ciclo de vida estimado es de unos 4 días, así que su crecimiento se produce realmente rápido, y sus características son, cuanto menos, peculiares. Con una baba que recubre todo su cuerpo y chorreadas de su boca, con una doble mandíbula exterior e interior, con un cuerpo esquelético con aspecto biomecánico, un cráneo tremendamente alargado, sangre que es en realidad ácido, y una cola afilada que es utilizada como arma, tenemos la forma final de nuestra criatura, el alien. Originalmente, tras atrapar a alguna víctima y cubrirla con sustancias que el propio xenomorfo genera, lograría con ellas dar lugar al huevo que iniciaría una nueva cadena. En caso de carecer de víctima, el propio alien comenzaría a segregar sustancias en su ciclo final de vida, que terminarían por convertirle a él, en sus momentos finales, en huevo. Al menos así estaba pensado originalmente, hasta que James Cameron introdujo en la segunda película el concepto de la reina alien, aprovechando los rasgos insectoides del xenomorfo para realizar una organización de los mismos similar a las de una colmena. Ahora hablemos de los mecanismos del terror, la deshumanización, la angustia y la tensión y de por qué Alien los transmite de forma excelente. En primer lugar, los diseños de Giger tienen mucho que ver y que aportar en todo esto mediante la creación de un ambiente opresivo basado en el desconocimiento. En la película no sabemos el origen de la criatura ni el porqué de muchas de las cosas que se plantean. Este punto de partida mínimo hace que el espectador rellene los huecos que faltan con su imaginación, o que se conforme con la explicación de que todo esto ya estaba allí cuando llegaron. Los diseños de Giger del Space Jockey, los exteriores y la nave crean un ambiente amplio pero opresivo a la vez. Todo resulta grotesco pero natural y desconocido pero creíble, y ese es uno de sus mayores aciertos. Te coloca en un mundo que se rige por unas normas que no conoces y que nunca terminan por explicarse de una forma completa. Ese desconocimiento en la formación de esas estructuras o el origen del Space Jockey logra crear una sensación de desasosiego, de la que ya te transmite miedo además de duda, ya que lo que no conoces siempre crea más temor que lo que sí. De ahí también nace la deshumanización del xenomorfo, el cual carece de ojos, algo que normalmente siempre humaniza a cualquier bestia, y que aquí desaparece para hacerte darte cuenta de que no hay clemencia ni una naturaleza conocida en la criatura. No sabes absolutamente nada de su forma de cazar y actuar, más allá de meras especulaciones, lo que la vuelve completamente imprevisible en su modus operandi. El fuera de campo y los estrechos pasillos de la Nostromo añaden al cóctel esa sensación opresiva y angustiosa que hacen tener una sensación laberíntica de la nave, lo que dificulta cualquier salida o vía de escape. Todo hace que los protagonistas estén a merced del xenomorfo. Antes de que podamos verlo por completo, el fuera de campo hace actuar a nuestra imaginación, completando la forma de la criatura y añadiendo angustia y pavor a cada primer plano cerrado de alguna de las partes de la misma, convirtiendo algo de por sí terrorífico en estremecedor. Algo muy inteligente junto con la oscuridad que impera en la mayor parte de la Nostromo, tanto para mantener el misterio como para evitar cualquier problema de presupuesto en la creación de la cinta. Lo que no ves siempre es peor de lo que ves. Giger creó uno de los monstruos más aterradores de la historia del cine, plasmado directamente desde su subconsciente e inspirado por la obra de Lovecraft. Esta criatura ha dado lugar a otros muchos intentos de crear algo de similares características, de hacer que las formas biomecánicas y la deshumanización tomen protagonismo mediante la opresión de escenarios tubulares, repletos de restos mecánicos y orgánicos. Pero no solo es la forma, es el alma. Desde imitaciones en videojuegos clásicos como Contra, a la reimaginación de sus conceptos en películas como Life u Horizonte Final, entre muchas otras. El videojuego Soma, que toma influencias tanto de Lovecraft como de otros artistas de la ciencia ficción y el terror, también tiene una imaginería visual que en muchas ocasiones nos hace recordar a este autor, sabiendo sacar partido a un ambiente opresivo y a diseños biomecánicos con toques sexuales que juegan con nuestra mente de una forma constante. El trabajo de Giger siempre me ha parecido impresionante, aunque el tratamiento que se le ha dado a sus diseños en otras películas como Especies han devaluado su trabajo al no saber sacar partido de su imaginería visual, pese a que el diseño alienígena que presenta llega a ser fascinante. Quizá en su época el videojuego Dark Seed, que contaba con sus diseños, fue uno de los mejores ejemplos de sacar partido a un estilo visual tan propio, teniendo en cuenta las limitaciones del momento. Ridley Scott quiso volver a contar con él en Prometheus, antes de su muerte,
Y pese a que la película deje mucho que desear, las partes que diseñó Giger son visualmente inquietantes y nos transportan a los mundos desconocidos y llenos de miedo, dolor, angustia y esoterismo que él mismo pretendía mostrar. Una obra llena de simbolismos en un surrealismo fantástico con tantas capas que llega a ser tremendamente complejo de analizar, donde el subconsciente cobra protagonismo y donde hay que dejar atrás todo lo que creemos comprender, para adentrarnos en lugares donde no se nos ocurriría entrar, con una estética única que es capaz de adentrarse en ti mientras tú te adentras en ella, llevando lo incómodo, lo insano, lo sexual y terrorífico al nivel del subconsciente y evocando sensaciones complejas que parten de lo más primario. Hasta aquí llega este vídeo. ¿Qué opinas de la obra de Giger? ¿Y de Alien? Contádmelo en los comentarios. Puedes dar una vuelta por el canal para encontrar más vídeos relacionados con el mundo del cine, las series y los videojuegos. Si te gusta, suscríbete. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta siempre.